Como sabemos, estamos en vísperas de Navidad, o sea, el tema que vamos a hablar hoy obviamente va a ser de la Navidad, ¿no? Como hijos de Dios, como cristianos, vamos a reflexionar, a traer a memoria lo que ya conocemos de la Navidad, cuánto hemos aprendido en nuestro caminar con el Señor sobre la Navidad, cosas que muchos ignoran o que lo conocen de manera equivocada. Por ejemplo, hay mucha gente que cree que la Navidad siempre se festejó, que siempre fue una celebración cristiana desde el comienzo de la iglesia cristiana. Y no fue así, porque más o menos los primeros 200 años de la iglesia cristiana no hay ningún registro que dentro del calendario de las festividades cristianas estuviera incluida la Navidad. De hecho, si miramos el Nuevo Testamento, no se habla nada de la celebración de la Navidad. Recién más o menos en el año 221, un historiador cristiano nombró el 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesucristo. Pero fue solo una mención, no es que a partir de ahí se empezó a celebrar el nacimiento de Jesús, sino que mucho después. Y ese mucho después fue cuando la iglesia cristiana empezó a crecer. Cuando la iglesia cristiana empieza a crecer, ese crecimiento hace que se incorpore la celebración del nacimiento de Jesús y un montón de otras cositas que se fueron añadiendo, como el árbol de Navidad, los regalos, Papá Noel, las decoraciones, los villancicos. Y hoy podríamos decir que muchos festejan la Navidad y aún ateos, agnósticos, personas que profesan otra religión, o sea que no son cristianos, pero celebran la Navidad porque lo toman como una fiesta, como una celebración familiar, que es una buena ocasión para juntarse con amigos, con familiares y pasarla bien. También, así como les estoy diciendo que no es que enseguida se empezó a celebrar Navidad, hubo un momento que corrió el peligro de que ya no se festejara más Navidad. Por ejemplo, en Inglaterra, en 1840 y pico, se consideró que la Navidad era una fiesta que no estaba en la Biblia, entonces era una fiesta pagana y se la prohibió. Igual que en Boston, en Estados Unidos, unos años más adelante. Eso hizo que se empezara a apagar en esos años la celebración de la Navidad y corrió el riesgo de que desapareciera. Pero después como que se activó de nuevo con el correr de los años hasta llegar a lo que hoy vemos de la celebración de la Navidad. Que siendo realistas nosotros vemos y muchas veces hemos pensado, ¿no? ¿Cuántos festejan Navidad sin tener el conocimiento verdadero del significado de lo que significa la Navidad? Hoy la mayoría de los cristianos en el mundo festejan la Navidad. Católicos, ortodoxos, evangelistas. Vemos que se llenan las iglesias, las decoran, luces, adornos, se hacen pesebres, representaciones teatrales, canciones, villancicos, Papá Noel, regalos. Es decir, se le incorporó de todo a la Navidad. Y eso nos hace pensar que de alguna manera se está perdiendo el verdadero significado de la Navidad. Por eso hoy es un buen momento, viendo que ya tenemos próxima la Navidad, para recordar todo lo que hemos aprendido sobre la Navidad. Nosotros sabemos que la Navidad, enseguida decimos, Navidad es Jesús, el nacimiento de Jesús. Lo sabemos, ¿no? Pero ¿cuánto más sabemos de ese nacimiento? Y además de saber, ¿no?, históricamente lo que dice la Biblia sobre el nacimiento de Jesús, ¿qué podemos aprender? Siempre hay algo más que Dios nos da a través de su palabra que lo podemos incorporar en nuestras vidas, en el aquí, en el ahora. Vivir ese nacimiento, esa Navidad, ahora en nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a aprender o a refrescar si ya lo sabemos, o a incorporar hoy. Conocer un poco más, aprender más de la Navidad. Y vamos a aprender 3 cosas de la Navidad. El primer punto que aprendemos de la Navidad es que Cristo nació en el cumplimiento del tiempo.
Cristo nació en el cumplimiento del tiempo. En Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice el versículo, ¿no? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Esto nos hace pensar que Dios tiene planes, proyectos a lo largo de la historia de los años, y que sus planes, cuando Dios proyecta algo y tiene un plan, las cosas no van sucediendo de manera casual, improvisada, como quien se proyecta algo y bueno, vamos viendo cómo la cosa se va dando, cómo vamos llegando a eso, sino que Él tenía un proyecto, un plan, y para eso tenía un calendario de actividades que se tenían que ir cumpliendo en un tiempo y en un lugar determinado, que ya estaban destinados por Él desde la eternidad. Y el nacimiento de Jesús es algo que Dios ya había planificado de antemano y que tenía un tiempo y un lugar exacto donde se iba a dar. No era improvisado. Estos lo sabemos, por ejemplo, en los tiempos de la siembra y la cosecha, sabemos que están regidos por el tiempo. Uno sabe que hay un tiempo para arar la tierra, para sembrar, el tiempo del brote, del crecimiento, de la madurez y después de la cosecha, ¿no? Cada cosa se va dando en su tiempo. Si nosotros sembramos fuera de tiempo, esa siembra la vamos a perder, se va a desperdiciar. Lo mismo pasa con la obra de Dios. La obra de Dios tiene sus momentos justos. Y el nacimiento de Jesús no fue ajeno a eso. Se dio en un momento justo. En Eclesiastés, ¿qué nos dice la palabra del Señor? En el capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Dios tiene un tiempo para todas las cosas y tuvo su tiempo para el nacimiento de Jesús. El gran plan de Dios, porque le decía que cada plan, no proyecto que Dios tiene, lo va ejecutando en distintas actividades en momentos justos, pero el plan maestro, podríamos decir, el plan cósmico de Dios es reunir todas las cosas en Jesucristo, reunir todas las cosas en Cristo. Y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 1, versículo 10, dice, que es justamente lo que le estoy diciendo, que el plan de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Nosotros sabemos que las cosas, que el cielo está separado de la tierra, pero dice que Dios, el propósito, el plan de Él es reunir el cielo y la tierra por medio de Jesucristo. Ese es el gran plan de Dios. El inicio de este gran plan, el puntapié, fue el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús inicia este plan que se va a ejecutar también en el cumplimiento de un tiempo. Y nosotros, cuando celebramos la Navidad, nos estamos anticipando, de alguna manera festejamos de manera anticipada el cumplimiento de ese plan. Nos reunimos para celebrar a Cristo. Él es nuestro centro y Él es el que nos une. Y qué importante saber que nosotros estamos unidos, hermanos, por Jesucristo. Que lo que a mí me conecta con la iglesia, con Nilda, con Graciela, con Olguita, con María, es Jesucristo. En el otro está Jesucristo y eso nos une. Eso es lo que nos hace hermanos en Cristo, lo que nos hace familia. Así como Dios tuvo un tiempo justo para el nacimiento de Jesús, para el cumplimiento de ese tiempo, también nosotros, el ser adoptados por Dios, estaba escrito un tiempo determinado, desde antes de la creación. Hubo un momento justo en el que nosotros le dijimos: heme aquí, Señor, te recibo como mi Salvador. Nosotros creemos que cuando nosotros pensamos las circunstancias, había un tiempo determinado, desde antes de la creación, que Dios nos escogió para adoptarnos como hijos. Y hoy, en este lugar, hoy, cuando digo hoy, es acá y ahora, puede que haya alguien que sea el cumplimiento de su tiempo, que sea hoy el día en que recibís a Jesucristo, sea hoy que ya estaba predestinado que ibas a ser adoptado como hijo de Dios. Puede ser hoy
ese día en que Dios te esté llamando, te esté golpeando y vos le abras la puerta de tu corazón. Puede ser hoy el cumplimiento de ese tiempo en que hoy te vayas siendo un hijo de Dios. Como también puede ser que sea el tiempo del cumplimiento en que regreses al Señor. Tal vez estuviste apartado mucho tiempo o no, porque a veces nos apartamos del Señor y no es que sean años, sino a veces son días, pero que nos apartamos, nos desviamos, empezamos a irnos por otras sendas, empezamos a guiarnos por nuestra fuerza, nuestro entendimiento, usamos otros recursos, nos vamos hacia otros caminos y cuando nos quisimos acordar nos habíamos apartado. Y tal vez hoy sea ese día que esté predestinado, que sea el cumplimiento del tiempo en que regreses al Señor. Como también puede ser que sea el cumplimiento del tiempo en que hoy comiences tu ministerio. La semana pasada nos hablaba Ariel de la confirmación, ¿no?, de nuestro llamado. Y tal vez hoy, la semana pasada recibiste la confirmación y hoy sea el cumplimiento del tiempo en que empezás a hacer una obra nueva para Dios. Los tiempos son de Dios. Dice que ella lo tiene todo planeado. Sus obras ya están todas determinadas con el tiempo y el lugar. El nacimiento de Jesús significó el cumplimiento de una promesa que Dios había dado muchos siglos antes. Y eso me dio una esperanza a mí, ¿no? En este tiempo, ¿no? Cada uno, como yo le decía, Dios siempre nos habla en cómo estamos, ¿no? Y lo que estamos viviendo. Porque dice que Él cumplió esa promesa. Que ese cumplimiento tiene un tiempo. No sé ustedes, hermanos. No me quiero emocionar. Yo tengo una promesa en mi vida. El Señor me dio una promesa. Y me confirma que esa promesa tiene un tiempo de cumplimiento. Tiene un tiempo de cumplimiento. Si Dios te dio una promesa, Él la va a cumplir. Y el tiempo ya está fijado. Escúchame, el tiempo de Dios Él ya lo determinó. Él no improvisa, Él no está pensando ahora si va a cumplirte la promesa que te dio. El Señor me dijo, yo voy a cumplir en el tiempo que yo ya determiné en la eternidad esa promesa que vos estás necesitando, esa conversión, esa sanidad, esa restauración. El Señor lo va a cumplir en el tiempo que desde la eternidad Él ya tiene ahí firmado. Él ya tiene todo planeado, hermano. Tal vez ahora estemos viviendo en alguna tribulación, en algo que podamos ver y paramos diciendo, esto me parece que no, me parece que yo lo escuché mal, o no lo va a cumplir, porque yo esto, porque yo aquello. El Señor cumple sus promesas y hay un tiempo, y ese es el tiempo de Dios. Como lo tuvo en el nacimiento de Jesucristo, lo va a tener con nosotros, hermanos, porque es palabra de Dios. Lo segundo que aprendemos de la Navidad es que Cristo se vació de Dios. Cristo se vació de Dios. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, leemos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se vació de Dios. ¿Qué significó esto? Cuando Él nació en Belén, dice que Él no se aferró, Él no se agarró, Él no estimó el ser Dios, sino que se despojó de los atributos de Dios para hacerse hombre, para morir por nosotros. Ahora, cuando dice que se vació de Dios, ¿qué significa? ¿Cuáles son los atributos de Dios? Dios es omnipotente, es todopoderoso. Para Él no hay imposibles, eso lo sabemos. Por eso es que Jesús, cuando nace en Belén, Él se despoja de ese atributo. Y por ejemplo, nosotros podemos leer en Marcos 6, 5, dice: y no pudo Jesús, ¿no?, hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. No dice, nos relata en un momento que Jesús no pudo hacer milagros.
No dice que no quiso, que no lo intentó, dice que no pudo. Y si seguimos el relato, dice que él no pudo porque no creían. Nosotros sabemos que para que una de las condiciones para que un milagro se dé, tiene que haber fe. Entonces dice que Jesús no pudo porque no había fe. Pero Dios es todopoderoso, Él puede hacer milagros y obras, aunque del otro lado no encuentre fe. Si Él quiere, puede hacer un milagro aunque no tengamos fe. Si Él quiere hacerlo, porque Él es todopoderoso, para Él no hay imposible. Pero Jesús no pudo porque Él se había despojado del atributo de todopoderoso, de omnipotente. Por eso no pudo hacer el milagro, no pudo hacer en ese lugar, porque ya no tenía ese atributo como Dios. No solo se despojó de ser todopoderoso, sino también de ser omnipresente. Nosotros sabemos que Dios está en todos lados, que está acá, que nos está hablando a todos nosotros, pero que está en la China, está bajo el mar, está en las montañas, está en el cielo, está en todos lados. Y Él puede ahora estar conectado con millones de personas, hablando, escuchando todo al mismo tiempo. Pero Jesucristo no. Jesucristo no pudo, Él no podía estar navegando y estar orando en el desierto. Él no podía estar en Jerusalén y en otra ciudad. No pudo porque Él se despojó en el momento que nació en Belén, se despojó de la omnipresencia. Pero también se despojó del atributo de la omnisciencia. Nosotros sabemos que Dios sabe todo. Y si no lo sabía, hermano, hoy te vas a enterar. Que vos podés ocultarle algo a tu señora, a tu papá, al pastor, al líder, pero a Dios nada. Nosotros podemos estar diciendo algo con nuestra boca y Dios ve nuestro corazón. Nosotros podemos estar haciendo algo, pero Dios sabe lo que pensamos. Porque Él es omnisciente, lo sabe todo. Lo sabe todo. Pero Jesús no, porque dice que Él se despojó de su atributo de omnisciencia también. Por eso, en Marcos 13, versículo 32, leemos que Jesús dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. O sea, de la segunda venida de Jesús, Él dijo que Él no sabía cuándo era el día y la hora. ¿Sí? ¿Por qué no sabía? Dijo que solamente Dios, porque Él se había despojado de ese conocimiento total y absoluto de las cosas. Él no sabía porque ya no tenía ese atributo. Y Él se despojó de los atributos de Dios, no porque fue obligado, porque si prestamos atención a lo que dice el versículo, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él sintió. Él lo hizo porque quiso, porque sintió por nosotros, por amor, para salvarnos, de despojarse de los atributos de Dios, de despojarse de su esencia, de su naturaleza, para ser como nosotros, para salvarnos. Pero no solamente para salvarnos, sino para mostrarnos que aún en esa debilidad, no, porque se convirtió como nosotros, lo que somos nosotros, seres humanos, dice que igual pudo hacer la obra del Padre y el poder de Dios se manifestó por medio de Él. Pero para eso dice que Él se tuvo que despojar de los atributos de Dios y tuvo que humillarse hasta ser como siervo, dice, para dejarnos el testimonio que nosotros también, si no despojamos de nuestra propia naturaleza, de nosotros mismos, podemos hacer la obra de Dios. Si nosotros queremos hacer la obra de Dios, tenemos que vaciarnos como Jesús lo hizo. Y esto, hermanos, me hizo una explosión en la mente, porque yo pensaba en la paradoja, ¿no? Jesús, siendo Dios, se despoja de sus atributos, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, para hacerse hombre, débil, indefenso, defectuoso, imperfecto, orgulloso, débil, por amor a nosotros, para salvarnos. Y nos deja demostrado que en esa debilidad, queda vulnerable como nosotros, el poder de Dios fluyó sobre Él en obediencia porque se hizo siervo, y nos dice a nosotros
que si nosotros creemos en Él, mayores obras haremos. Pero el requisito para hacer esas mayores obras que las que hizo Jesús es que nosotros también nos vaciemos de nosotros mismos. Y yo pensaba en la paradoja que nos pide que nos vaciemos de nosotros mismos. ¿Y cómo cuesta vaciarse de nosotros mismos? Al menos yo hablo por mí y veo cabezas que hacen. Y piensen un segundo, este es un agregado mío, un paréntesis. Me tengo que vaciar de mi naturaleza. Jesús, su naturaleza era todopoderoso, no había imposibles, sabía todo lo que todos pensaban, lo que sentían, y podía estar en todos lados, o sea, los superpoderes. Ahora Dios me dice a mí que me despoje, me vacíe de mí misma. ¿Qué hay? Orgullo, soberbia, debilidad que ni les cuento, pecado. O sea, de lo que me tengo que vaciar, si comparo con lo que se vació Dios, lo mío no sirve para nada. O sea, ya me tendría que despojar enseguida, ¿no? Porque dice, yo me tengo que despojar y vaciarme para quedar como siervo y para que el poder de Dios por medio de mi vida pueda hacer las obras, la voluntad de Dios. ¿Y cómo cuesta? Pero queremos hacer la obra de Dios. Queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos obrar y fluir en el poder de Dios. Pero la palabra dice que para que eso suceda tenemos que ser como Jesucristo. Nos tenemos que vaciar de nosotros mismos. Que en esta Navidad y en este tiempo, en este preludio de la Navidad que se acerca, empecemos a reflexionar en esto. ¿Hace cuánto que soy nueva criatura que recibí a Jesucristo? Que Cristo vive en mí. Si yo miro para atrás, cada uno tendrá su tiempito, ¿no? Un poquito más, años, menos, ¿no? Si comparo esa Silvana de cuando no conocía al Señor, desde el momento que Cristo llegó en mi vida, ¿cuánto me vacié? Si yo miro ahí como radiografía, ¿cuánto espacio ya liberé? ¿Cuánto ya saqué de mi persona? Piensen, empiecen a mirarse cómo reaccionamos ante las situaciones, ante los problemas, ante las circunstancias. ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Cuánto nos vaciamos? ¿O todavía falta? ¿O todavía no sacamos nada? Porque creímos que, ¿no? Porque a veces nos pasa, así soy yo, decimos, ¿no? Y el Señor me ama. Si el Señor nos ama, pero Él dice que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y para que Él viva en nosotros y se empodere y podamos hacer las obras que Él hizo y mayores, dice la palabra, nos tenemos que vaciar de nosotros mismos. Es un tiempo que la Navidad nos recuerda que Él cuando nació se vació de sus superpoderes, de sus atributos de Dios, y que nosotros también, hermanos, si queremos hacer la obra de Dios y queremos la manifestación de su poder sobre nuestras vidas, nos tenemos que vaciar de nosotros mismos. En tercer lugar, hoy era cortita la predicación. ¿Qué aprendemos de la Navidad? Que Cristo fue enviado para que vivamos por Él. En Primera de Juan 4:9 nos dice la palabra del Señor: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios envió a Jesús, a su único Hijo. O sea, el nacimiento de Jesús es para que nosotros vivamos por Él. Vivamos por Él. Para entenderlo es como cuando, por ejemplo, alguna persona tiene una circunstancia de enfermedad y necesita un trasplante, supongamos un trasplante de corazón, y alguien muere en un accidente, un joven, y enseguida llega el trasplante y esta persona salva su vida porque pueden hacerle el trasplante de corazón, y cuando está bien, da testimonio y cuenta, ¿no? Que puede estar viviendo gracias a que ese joven murió y vivo por él. O cuando alguien se está ahogando y alguien lo rescata y después da el testimonio y dice, yo vivo por él, porque él me rescató.
De la misma manera, Dios envió a Jesús para que nosotros vivamos por Él. Y cuando dice vivamos por Él es en sentido superlativo. Superlativo significa de manera máxima. Es decir, que podamos vivir por medio de Él, que Él sea en nosotros, y que vivamos por Él significa que tengamos vida en abundancia, que nos nutramos de su presencia, que recibamos de su fuerza, que Él sea el que nos mantenga firme, el que le dé sentido a nuestras vidas. Ese es el punto al que Dios quiso llegar cuando envió a Jesucristo, para que nosotros vivamos por Él. Y ese vivamos por Él sea en sentido máximo. Que Él sea nuestro seguro de vida. Él es nuestro seguro de vida. No como los seguros de vida que estamos acostumbrados. Porque un seguro de vida no te asegura de que vos vivas por siempre. El seguro de vida lo que hace es que si vos te morís, otros se beneficien con, ¿no? Viene como ahí. En cambio, Jesucristo dice, si nosotros creemos en Él, tendremos vida eterna. Él es nuestro seguro de vida. Él es nuestro salvavidas. Jesús no permite, si nosotros vivimos por Él, no va a permitir que te ahogues. Él no va a permitir que te hundas. Hermanos, en este tiempo, pasando un tiempo de prueba muy difícil. Para mí no, cada uno tiene sus momentos de prueba, sus topes, ¿no? Todos tenemos nuestra vara, ¿no? Estoy llegando a mi tope máximo, bueno, yo estoy en un tope máximo de mis pruebas, ¿no? Y realmente puedo dar fe de que Jesucristo es mi salvavidas. Él no ha permitido que me hundiera, Él me mantiene a flote, Él me levanta, me fortalece. Él es real, es verdadero, pero ¿por qué? Porque vivo por Él. Él nos da sentido a nuestras vidas. Él le dio propósito a nuestras vidas. Él le dio significado a nuestras vidas. Porque nuestras vidas se podrán estar derrumbando, pero en Él tienen sentido, en Él tenemos esperanza. Jesús dijo que Él es el pan de vida. Cuando nosotros pensamos en pan como alimento, decimos es lo que necesitamos cuando el estómago está vacío, cuando necesitamos comer, alimentarnos, nos fortalece. Bueno, Él es el pan de vida. Él nos fortalece, su presencia nos nutre. Él llena el vacío de nuestro interior, nos da esperanza, nos da nueva fuerza. Si nos quitan a Jesucristo, nos quitan la vida. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Gloria a Dios porque lo tenemos, hermanos. Porque lo tenemos. El Señor en esta mañana nos recordó que Dios tiene un tiempo. Tuvo un tiempo para el nacimiento de Jesús, que no fue al azar, no, sino que fue premeditado. Jesús nació en un tiempo determinado. Y Dios tiene un tiempo con nuestras vidas también. Tal vez hoy sea, como te decía al comienzo, el tiempo en el que hoy te humilles ante el Señor y lo reconozca como tu Salvador, o que estés volviendo y el Señor te está hablando de que estás en el mejor lugar, que te estaba esperando, que nunca se apartó de vos, que siempre estuvo a tu lado, que Él quiere ayudarte, Él quiere amarte, Él quiere cumplir las promesas que te dio desde el primer día que le dijiste que sí. El Señor tiene un tiempo con las promesas que ya nos dio. Tiene un tiempo de cumplimiento. Él quiere también obrar por medio de nuestras vidas. Él quiere que su poder fluya, porque no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Pero nos anima a que nos despojemos de lo que no sirve, que somos nosotros. Despojarnos de nosotros mismos, para que pueda ser Él en todo tiempo. Y para que podamos hacer su voluntad y Él se glorifique con poder. Jesucristo nació para que vivamos por Él, para que en Él encontremos el sentido en nuestras vidas. Hermanos, que en esto de que el Señor nos recuerda lo que significa la Navidad, y yo sé que a muchos les agregó un plus más, porque creo que muchos venimos con eso de, a veces hasta repetimos siempre lo mismo, Navidad es Jesús. Parece que tenemos como la frasecita ahí, ¿no? Y después la publicamos, Navidad es Jesús. Nació el Salvador, repetimos, ¿no? Pero a veces no tomamos conciencia, ¿no? De todo lo que significa en nuestras vidas personales para cada uno, que nosotros ya tengamos y conozcamos el significado de la Navidad. Yo recuerdo cuando era chica y hasta que me convertí, realmente las fiestas para mí era como que me producían rechazo.
¿Por qué uno nació en una familia que el tema... Y creo que es algo que el que me esté escuchando y muchos de ustedes les ha pasado tal vez lo mismo. La fiesta para problemas. Siempre para problemas, dónde vamos a ir, qué vamos a comer. Y cuando hay conflictos familiares, no se resuelven en las fiestas, se intensifican, salen a la flor de piel, ¿no? Es como que hacen que las fiestas, en vez de ser un tiempo de paz, de bendición, de compartir, al contrario, muchas familias terminen peleadas peor durante las fiestas. Y en nuestro caso, no nos relacionábamos con la familia, pero no porque no teníamos problemas con la familia, sino que nosotros vivíamos en nuestro hogar situaciones. Siempre he contado que cuando nosotros éramos chicos mi papá era alcohólico y obviamente la fiesta potencia todo eso, ¿no? El consumo de alcohol, el que hay que festejar y demás. Entonces arrancaba a la mañana y ya llegaba el mediodía y nosotros ya ni quería llegar a la noche, porque te imaginan el contexto que se vivía. Entonces uno era chico y la verdad que ya te querías ir a dormir y así me fui creciendo, ¿no? Cuando llegué a la adolescencia, lo bueno de la fiesta es que después salías un ratito, entonces no había la hora de irte. Te llevabas un ratito para hacer que pase la hora hasta las 12 y después era tu momento de salir a despejarte. Pero siempre, cuando fiestas va a venir mi Belén. Cuando me casé y logré tener mi familia, eso siempre estaba en mí, como que las fiestas como que, sí, bueno, vemos, porque nunca la pude disfrutar hasta que llegó Jesucristo a mi vida. Hasta que realmente entendí el significado. Y aún siendo cristiana, los primeros años de vivir con Cristo y de ya saber lo que significaba la Navidad, me costó igualmente. Todavía tenía como eso de que la fiesta no las podía disfrutar, porque tenía que despojarme también de mí, ¿no? De las cosas viejas, de los malos pensamientos y hacerme a la naturaleza de Cristo y entender lo que festejamos. Con esto lo que les quiero decir, hermanos, que más allá de las circunstancias que estemos viviendo, más allá de que uno puede decir, ¿qué voy a festejar? Y no tengo un peso. Lo primero que dicen para la fiesta, como están las cosas en este país, ¿qué Navidad me vas a decir? No importa si no comes un cordero, si no va a haber un costillar, y si te vas a comer un buen guisito, que si estuviera mi hijo acá diría, yo me quedo con el guiso. No importa si es un pan duro, la palabra del Señor dice que es mejor un pan duro en paz que banquete en discordia. Y si Jesucristo no está en tu mesa, no está disfrutando de esa reunión familiar, ¿de qué te sirve el costillar? Y no importa si estás atravesando pruebas, si no estás, si tal vez te toque que este año no esté ese familiar querido porque partió o porque las circunstancias hacen que no te toquen disfrutar con ellos y no te toque una gran fiesta con mucha gente o no puedas estar con ese ser querido que querés estar. Porque lo importante de la Navidad es Jesús. Y Él ya fue y en tu vida también porque ya está. Él ya nació, la salvación ya la tenemos. Ya tenemos una vida con Él y hay un plan perfecto de Dios que tiene su cumplimiento, que va a ser cuando nos reunamos todos en Cristo Jesús. Que esta Navidad podamos festejar con conciencia de que en la Navidad es Jesucristo. Jesucristo con todo lo que implica para nuestras vidas y que Él quiere estar sentado con nosotros. Que nuestras mentes estén focalizadas en Él, en la salvación, en lo que ya Él hizo por nosotros, pero también en lo que espera de nosotros por Él. Los invito a ponerse de pie, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios porque cada uno de los que estamos acá ya se nos dio el cumplimiento del tiempo en el que fuimos adoptados como hijos de Dios. Y porque cada uno de nosotros tenemos promesas hermosas de Dios sobre nuestras vidas que también tienen un tiempo de cumplimiento. Que tal vez ahora no lo podamos ver, como en aquella época no podían ver el nacimiento de Jesús, no lo podían visualizar, no lo podían creer. Y tal vez te pase eso en este tiempo, que Dios te dio una promesa y no la podés ver.
No la podés visualizar, la tenés, la escuchás, la tenés en el oído, la lees en su palabra. Todo el tiempo viene en una alabanza, pero no la podés visualizar. Y ese no poder visualizarla muchas veces hace que no vivas por fe. Porque la palabra dice que no es por vista. Lo más probable es que esa promesa no la visualicemos ahora. Y tal vez lo más probable es que al contrario lo estés viendo todo negro en este tiempo. Y tal vez esté todo nublado. Pero Jesucristo está ahí. Aunque en tu tormenta la barca se esté moviendo y sacudiendo, Jesucristo está ahí. Porque vos un día abriste la puerta de su corazón y lo dejaste entrar. Y Jesucristo está en el timón de tu barca. Está en el timón de mi barca. Y Él nos dijo que tiene ese tiempo de cumplimiento. Nosotros no sabemos cuándo va a ser, ni cómo va a ser, porque Él nos sorprende hasta en la forma en cómo lo hace. Él nos anima en esta Navidad que nuestro corazón esté puesto, siempre puesta en la esperanza en Cristo Jesús, que ya nació y Dios cumplió en su tiempo el nacimiento de Jesús. Y Él ya nos hizo salvos y hay vida eterna. Y hay esperanza de vida eterna para los que amamos. Para esos que todavía estamos esperando que la verdad les sea revelada. Para esos hijos que están perdidos, que tal vez ahora están distraídos en el mundo, que están siendo atraídos por cosas que sabemos que no son buenas, pero tenemos la promesa, porque Jesucristo ya nació. Ya tenemos la palabra de Dios que es verdad. Y que viene de Dios, no de hombre, que se arrepiente, que miente, que vuelve atrás. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque enviaste a tu Hijo por nosotros. Por nosotros que somos, Señor, débiles, pecadores, que muchas veces hasta dudamos, Señor, porque no podemos ver y nos olvidamos que es por fe y no por vista, Padre. Y aún así, Señor, vos nos escogiste desde antes, Señor. Desde antes de la creación, nuestros nombres, Señor, estaban escritos en tu libro. Señor, vos sabías todo lo que teníamos que vivir hasta el día que te dijimos que sí. Pero a vos no se te escapó, Señor, nuestras vidas, sino que en cada acto, Señor, en cada vivencia nos formaste para que podamos decirte que sí. Todo en un plan perfecto y con un propósito, Señor. Gracias, Señor, porque viniste a rescatarnos. Porque estábamos muertos, Señor. Porque nuestras vidas no tenían sentido. Y porque sabemos, Señor, que si hoy no te tuviéramos, si no tuviéramos la esperanza en ti, Señor, en que sos todopoderoso, que nada se escapa debajo de tu control, ¿a dónde estaríamos hoy, Señor? ¿A dónde estaríamos ahora en esta Navidad, Señor? Confundidos, preocupados por el dinero, tapados, Señor, tal vez por deudas para vestirnos bien, eligiendo colores, queriendo, Señor, agradar al mundo. Pero hoy estamos en el mejor lugar, en tu presencia, Señor, reconociendo, Padre, que sos nuestro Salvador, reconociendo que nos amás. Queremos identificarnos, Señor, con ese amor que no sea fingido de nuestra parte, sino que podamos sentirte, Señor, que fuimos amados y escogidos desde antes de la creación, con un propósito, Señor. Queremos vaciarnos de nuestra naturaleza, de nuestro orgullo, nuestra vanagloria, de nuestras limitaciones, nuestras debilidades, que no sirven para que vos nos llenes con tu presencia, para que Cristo en nosotros sea todopoderoso y podamos hacer tus obras, esas obras mayores que dice tu palabra, esas obras que tienen la autoría de nuestro nombre, porque cada uno de nosotros hay obras específicas que ya diseñaste desde antes de la creación, para que nosotros en ti, con tu poder, empoderados en tu Espíritu Santo, podamos realizar. Ayúdanos a vaciarnos, porque hasta que eso no suceda, no podremos obrar conforme a tu voluntad. Tu Espíritu Santo hoy nos está exhortando a que tenemos que seguir vaciándonos, que tenemos que seguirnos llenando de tu presencia, de tu persona, de tus pensamientos, porque solo vos sos perfecto, solo vos sos todopoderoso.
y lo anhelamos. Anhelamos, Señor, poder levantarnos como siervos, como lo hiciste vos, para predicar con de nuevo el Evangelio, para ir por aquellos, Señor, que ahora están cautivos, que están distraídos en el mundo, pero que son esos que están ahí anotados en la fecha de hoy, en la de mañana, en la de pasado, están en tu lista ahí predeterminados, que son los próximos que alcanzarán salvación. Que podamos estar en el Espíritu en todo tiempo para alinearnos a esa obra, dejando nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestros placeres, para así cuando dijimos que ya no vivíamos nosotros, sino que vos vivías en nosotros, eso signifique hacer tu voluntad. Te amamos, Jesucristo, te amamos, porque nos amaste primero y no mostraste el verdadero amor. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre. Gracias, Jesús.